A mi lado tenéis a Rafael Pedro Torres, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1990, se incorporó en ese año a la Universidad de Cantabria como profesor titular, siendo catedrático en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones desde el 2008. Tiene numerosas publicaciones en revistas y congresos internacionales y autor de varios libros en editoriales de igual prestigio internacional. Rafael. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, yo primero agradecer que nos hayáis invitado a la Universidad de Cantabria a participar en este foro. El rector os manda un saludo, está fuera de Santander, ha salido de viaje y yo vengo en su representación y vengo realmente encantado. Yo creo que yo no sé nada de economía, ¿no? Entonces, por lo cual, mi papel, creo, en esta mesa es responder a una pregunta fundamental, que es la siguiente. ¿Tiene la universidad en general y la Universidad de Cantabria en particular algo que aportar al cambio económico, a la economía del futuro, a una economía mejor, a una sociedad mejor? Y trataré de responder a esa pregunta tal como yo lo veo. Trataré de ser breve, además, porque me parece muy importante que nos queden tiempo y ganas de entrar luego en el debate con ustedes, ¿no? Bien, yo a la pregunta fundamental que es esa, es decir, ¿la universidad tiene algo que hacer, tiene algo que decir, tiene algo que aportar? Mi respuesta es contundente, sí, y trataré de explicarlo en un momento, ¿no? Por lo pronto yo haría una reflexión un poquito al pasado, ¿no? Fijaros, a mí no me cabe duda que la Universidad Española, en general, y la de Cantabria en particular, ha sido un elemento de cohesión social y de progreso económico importantísimo en la España de estos últimos 30 años. Yo creo que cualquier análisis sereno, sensato, sin prejuicios de cómo han sido estos últimos 30 o 35 años de la sociedad española nos tiene que llevar a la conclusión de que ha habido mejora, posiblemente no todas las deseables, y no en todos los periodos, pero en promedio ha habido mejora, y el papel de la educación en general y de la educación superior, de la educación universitaria en particular, ha sido un papel determinante. Y el hecho de que la posibilidad de acceder a los estudios universitarios, a la educación profesional en general, también, por supuesto, que no somos los únicos actores, ¿no? Pero el hecho de que una gran parte de la población pueda acceder a estos estudios sin restricciones debidas a su extracción económica o a sus dificultades socioeconómicas, sino en igualdad de condiciones, a mí me parece que ha sido un elemento clave del desarrollo de España en estos últimos 30 años. Y yo creo que eso es evidente, yo creo que podríamos hablar de cifras, podríamos hablar de otras cosas, pero yo creo que eso lo entendemos todos así y es difícilmente discutible, ¿no? Sin embargo, aun siendo difícilmente discutible, a mí me duele por eso mismo mucho el hecho de que últimamente ha habido críticas muy feroces contra la universidad pública, ¿no? La verdad es que es doloroso porque yo creo que son críticas que están basadas en el desconocimiento de la realidad o en el olvido intencionado de la realidad, que es todavía peor. Y esas críticas pues son críticas prejuiciosas que no tienen en cuenta los otros, ¿no? Eso no quiere decir que la Universidad de Cantabria o la Universidad Pública Española no sea criticable y no tenga muchísimas cosas que mejorar. Por supuesto que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto que es criticable. Pero la línea fundamental de contribución a la mejora de la calidad de vida y de la cohesión social de los españoles y de los ciudadanos es clara, ¿no? Es decir, es indiscutible. A mí hay críticas que además me parece son como fotos fijas, como clichés que en los últimos años hemos oído repetidas veces. Por ejemplo, voy a poner solo dos ejemplos breves, ¿no? Se suele decir, en España sobran universidades. Bueno, pues si hacemos cuenta y nos comparamos con el resto de Europa, resulta que entre la población, es decir, si dividimos la población en edad de poder ir a la universidad, entre el número de universidades, estamos en la media, incluso un poquito por debajo de la media. Es decir, desde ese punto de vista no sobran universidades. Es verdad, y eso sí es cierto, que a lo mejor el crecimiento podría haber sido más ordenado y no tiene sentido que tengamos titulaciones repetidas en universidades muy cercanas físicamente, ¿no? Que se impartan las mismas titulaciones en Bilbao que en Cantabria que en Oviedo, ¿no? A lo mejor habría que haber crecido de manera un poco más racional, ¿de acuerdo? Pero sobrar, porque se dice sobrar, yo creo que no sobran universidades. Y otra crítica típica, ¿no? Por poner otro ejemplo,
Ninguna universidad española está entre las 100 mejores de los rankings mundiales. Bien, de acuerdo, eso es cierto. En Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, pero están las peores universidades del mundo. Y entonces, a lo mejor lo que convertía es decir, ¿cómo es el promedio de la universidad española? ¿Qué media tiene? Comparemos medias, ¿no? Y entonces veríamos que estamos en una situación realmente buena. Que nuestra universidad, en promedio, la sabe un poquito mejor, un poquito peor, pero en promedio la universidad española no es mala. Fíjense, para estar en un ranking mundial como el de Shanghái, a la Universidad de Cantabria solo le haría falta tener, en un ranking como el de Shanghái, por ejemplo, la Universidad de Cantabria podría estar perfectamente solamente si tuviéramos un presupuesto para contratar a 3 premios Nobel. Nos da igual lo que hicieran, se podrían ir a pasar por el Sardinero, pero solo tenerlo en nómina supondría que entrábamos en el ranking de Shanghái. No me digan ustedes que eso realmente merece la pena. Así que eso son críticas infundadas, críticas sin sentido. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras cosas, por supuesto, criticables de la universidad. Pero lo interesante es criticar donde hay que criticar y criticar con un espíritu constructivo, no solamente por destruir lo que ya existe o por poner en duda su necesidad social. Bueno, dicho esto, yo quiero, puesto que vengo en representación del rector, me gustaría referirme a unas palabras que dijo el rector en el último discurso que ha dado, que ha sido en la inauguración del curso este lunes pasado, en la que decía que a él le gustaría que la Universidad de Cantabria fuese capaz de cumplir con el siguiente lema, con la siguiente visión de nuestra razón de ser. Y decía textualmente: me gustaría una universidad instrumento de cohesión social, globalmente competitiva y localmente involucrada. Yo creo que esa es una definición muy buena, muy concisa y muy clara de qué queremos los universitarios de la Universidad de Cantabria para nuestra universidad. Además, esta visión, que es la del rector, la compartimos los que estamos en su equipo, pero la comparten la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los profesores de la Universidad de Cantabria. Y es una visión que, si se dan cuenta, tiene 3 elementos fundamentales. Primero, la cohesión social. Seguir haciendo lo que la universidad ha venido haciendo, que es incrementar la cohesión social. Segundo, globalmente competitiva. No podemos ser una universidad localista que solo mire a su entorno y que no sea capaz de conectarse con el mundo. Hoy en día es que nadie, ninguna persona, ni siquiera desde el punto de vista personal, puede uno vivir sin conectarse con el resto. Es decir, uno tiene que ser competitivo, o al menos tiene que estar conectado globalmente, ¿no? Pero eso no contradice a el otro aspecto también importantísimo: localmente involucrada, localmente comprometida. Es decir, una universidad incardinada en el terreno, que se debe a su terreno, se debe a Cantabria en este caso, pero que también es capaz de mirar fuera de las fronteras, ¿no? Bien, esta visión, además del rector, y como digo, yo creo que está en los genes de la propia Universidad de Cantabria, su propio nombre lo indica, es la Universidad de Cantabria, nace para Cantabria, no tiene más sentido, o su sentido íntimo es el de estar conectada con la región, ¿no? Pero esa visión, además, es una visión que comparten muchas universidades españolas y una visión que comparten muchas personas y muchas universidades y muchos políticos en Europa, ¿no? Y es que la universidad tiene que cumplir ese doble papel. Tiene que ser, por su propia naturaleza, tiene que tener una visión universal del conocimiento, no podría ser de otra manera, pero tiene que servir, tiene que estar incardinada en el terreno, ¿no? De hecho, a modo de ejemplo, comentar, como ustedes saben, que en Europa en los últimos años se han definido 2 estrategias fundamentales, lo que es el horizonte 2020, donde se define cómo debería ser la política de desarrollo hacia el futuro, y luego lo que se llama el RIS3, que también habrán oído hablar de él, que es, lo podríamos traducir como la estrategia de especialización inteligente para la innovación y la investigación de la región. Y simplemente eso significa que desde Europa los fondos de cohesión están condicionados, los fondos de cohesión a las regiones están condicionados a que las regiones presenten un plan de desarrollo y de innovación del futuro, un plan inteligente y especializado. 2 palabras que me parecen muy importantes, ¿no? Y solamente llegarán los fondos de cohesión social europeo a aquellas regiones que presenten un plan de especialización de su economía, de su visión de futuro
especializada e inteligente. Y además la coletilla importante es que da el mandato a las regiones de que trabajen con sus universidades para el desarrollo de esas políticas. Bien, yo, para que esto sea posible, para que esta visión de la universidad que yo comento sea posible, que realmente sea una universidad útil, me gustaría recordar que la universidad tiene 3 misiones fundamentales que debe cumplir. Por un lado está la docencia. La universidad tiene que formar a jóvenes profesionales del futuro, los tiene que formar bien, y esa es su primera misión, y yo creo que no hace falta decir mucho más para saber que eso ya es la primera aportación que hace la universidad a la sociedad, formar buenos profesionales. Formarlos no solo desde el punto de vista técnico, formarlos también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. Tienen que ser personas completas. La segunda misión es la investigación. La investigación es la generación de conocimiento nuevo e innovador. Si no hay conocimiento nuevo e innovador, no podemos competir en el mundo actual. Bueno, luego si quieren ustedes podemos hablar sobre esa idea de la competitividad. Yo diré que yo no entiendo de estas cosas, pero por lo que leo, por lo que veo, yo creo que ahora mismo fundamentalmente solo hay 2 maneras de competir en el mundo con las reglas que nos ha tocado vivir. No sé si conoceremos un mundo con otras reglas, pero con el actual solo hay 2 maneras. O como país competimos produciendo bienes y servicios con una calidad alta que nos permita colocarlos en el mercado internacional, o competimos devaluando la calidad de vida de los ciudadanos y teniendo sueldos malos y precariedad. Yo creo que no hay más vía. A lo mejor en el futuro podemos encontrarnos otras cosas. Yo no lo sé porque no entiendo esas cosas, pero en la foto actual lo que yo veo son las 2 vías que tenemos. Y yo, para mí, para mis hijos, la verdad es que prefiero la primera vía, es decir, competir siendo una sociedad culta, preparada, capaz de generar bienes y servicios de calidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la universidad juega un papel, no solo la universidad, hace falta también una formación profesional cualificada, hace falta una educación básica estupenda y otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la universidad ahí puede aportar, ¿no? Y luego está la tercera misión de la universidad, la docencia de la investigación y la transferencia efectiva de esos conocimientos a la sociedad y al entorno productivo. Si la universidad investiga mucho y guardamos aquí en un cajón todos nuestros saberes, eso está muy bien, pero eso no trasciende, ¿no?, a la sociedad. Con lo cual, esa tercera pata es también fundamental. Hay que encontrar la manera de que eso llegue a la sociedad y al sector productivo. Entonces, esas son las 3 misiones que yo creo que permiten cumplir con ese modelo de universidad socialmente orientada, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué necesita la universidad para cumplir con esto, ¿no?, con estos 3, digamos, estas 3 misiones fundamentales? Bueno, lo primero que necesita es querer hacerlo. Y yo ahí, pues como el valor, como se decía antes, ¿no?, los más viejos, ¿no?, el valor de la Biblia se da por tenido ya, ¿no? Pues igual, yo creo que la universidad, la gran mayoría de las universidades, y en la de Cantabria, la gran mayoría de las personas que las componemos, nos creemos esto que estoy diciendo, es decir, creemos en esta misión. Por lo cual, el querer ya está, pero no basta solo el querer. Lo segundo son medios económicos para poder desarrollar esas 3 funciones. Eso se tiene que desarrollar con una financiación suficiente para poder hacer ese trabajo. ¿Sí? La investigación es cara, la docencia de calidad también requiere recursos, formar a jóvenes profesores requiere tiempo, requiere recursos, requiere invertir y hace falta invertir en eso. ¿Sí? Yo creo que es esto, ¿no? Tengo aquí una frase que no sé de quién leí, pero dice así, que la educación y la ciencia es cara, pero es más cara la ignorancia, posiblemente, ¿no? Es decir, a largo plazo, ahorrar en ciencia y en educación es pan para hoy y hambre para mañana, o hambre para hoy y para mañana. Bien, entonces esa es la segunda condición, es decir, querer, tener financiación suficiente, pero hay otra, ¿no? Hay otra también muy importante, y es el convencimiento, es decir, el convencimiento de todos los agentes sociales de que queremos ir a una sociedad basada en el conocimiento, basada en esto que estoy diciendo, en competir a través de ser capaces de hacer cosas mejores, de hacer cosas con un plus de valor añadido y con una capacidad de ser una sociedad culta que sabe, que es capaz de plantearse sus objetivos, que es capaz de ser crítica, que es capaz de decidir ante situaciones complejas hacia dónde quiere ir y hacia dónde no quiere ir.
Y eso requiere de estar todos convencidos de que queremos ir en esa dirección. Es decir, que la apuesta por una sociedad y una economía basada en el conocimiento tiene que ser además una apuesta global. No basta que nos los creamos los que estamos en esta sala. Está muy bien que nos los creamos, pero tiene que estar compartida por todos los agentes sociales, los políticos, las empresas y la sociedad en general, ¿no? Bien, y en este sentido la Universidad de Cantabria lo que viene haciendo es, bueno, pues mantenemos desde hace años un discurso coherente. Esto que estoy contando aquí es un resumen de lo que venimos contando en todas aquellas situaciones donde nos dejan hablar, donde nos dejan explicar, ¿no? Y por otra parte, también tratamos de convencer en todos esos foros a los agentes sociales de que esto es una necesidad, esta necesidad de apuntar en una economía de este tipo y de que es una necesidad imperiosa, ¿no? Bien, yo creo que se trata en este sentido, es decir, este convencimiento también requiere de romper muchos prejuicios, muchas fotos fijas ancladas en el pasado. Es decir, a veces se habla de la universidad y claro, uno se acuerda de la universidad donde estudió, donde tal, uno siempre se acuerda del peor profesor que tuvo. Bueno, pues a lo mejor el peor fue malísimo, pero a lo mejor había algunos que no éramos rescatables, ¿no? Es decir, y quiero decir que hay que romper un poquito los prejuicios y hay que estar un poco abierto a una nueva relación quizás de la universidad con la sociedad y con el tejido productivo de su entorno, ¿no? Bien, yo como conclusión simplemente me gustaría decir que la universidad pública, la de Cantabria y en general la universidad pública tiene un papel importante en el desarrollo económico y social que nosotros como universidad reivindicamos y que la sociedad nos tiene que apostar por él, tiene que pensar que nos tiene que invitar a este foro. Yo estoy encantado de que nos invitéis porque es una manera de estar presente. Nosotros queremos estar presentes. Y por otra parte, también para concluir, desde el punto de vista de los políticos, yo creo que tienen que pasar del discurso a la acción. Es decir, la apuesta por una sociedad del conocimiento tiene que ir más allá de las declaraciones públicas, de las campañas electorales. Tiene que reflejarse en los presupuestos y en las prioridades. Nada más.